tanto, disminuye su actividad metabólica, disminuye su tamaño, disminuye su síntesis proteica, etc. ¿Sí? Bien, hasta cierto punto, reversible. ¿Puede ser que termine muriendo una célula atrófica? Sí. Si este cambio adaptativo persiste, ¿existe la posibilidad de que esa célula atrófica muera? Sí. Sí. Y en ese caso muere ¿de qué manera? Por apoptosis, ¿no es cierto? Se induce a la célula a morir, pero en este caso por apoptosis. Y si esta célula ya está muy deteriorada, ¿no es cierto? Tiene todo muy en menos, ya casi no tiene elementos para funcionar, no sirve más para nada, la inducimos a suicidarse. Y la célula muere, pero en este caso por apoptosis. ¿Sí? Muy bien. Esto es uno de los ejemplos en donde un mecanismo de adaptación puede terminar en un mecanismo de muerte, ¿sí? Y morir. Y otra cosa específica, en este caso en particular, que por ejemplo en las personas que están en reposo prolongado durante mucho tiempo, no solo sufren una atrofia muscular, sino que esto predispone, porque ustedes saben que el músculo, el accionar del músculo, ¿no es cierto?, trabaja en consecuencia con las palancas de las articulaciones y con el hueso. Entonces, un hueso que no recibe la estimulación muscular en cuanto al trabajo empieza a deteriorarse, ya eso lo veremos en su momento, y sufre lo que se conoce como osteoporosis. Entonces, ojo con las atrofias esqueléticas muy importantes, porque pueden traer aparejado una gran osteoporosis, especialmente en los viejitos que a veces están postrados en una cama durante mucho tiempo, con gran atrofia muscular esquelética. Bueno, este es otro ejemplo en donde también podemos comparar el tamaño. Acá vemos fibras relativamente conservadas, ¿no es cierto?, con el endomisio y el tejido conectivo que está entre las fibras de los haces musculares, pero acá vemos fibras muy pequeñas cortadas de través. ¿Qué se le suma acá? ¿Qué se le suma en este corte? No. Puede llegar a la fibrosis, pero en este caso, ¿qué se le suma a la...? Porque ya esto no es una atrofia del músculo por desuso. Recordemos que puede ser por denervación, recordemos que puede ser por obstrucción vascular, recordemos que puede ser por desnutrición proteico-calórica, por compresión, etc. O sea, hay muchas causas que pueden llevar a la atrofia del músculo. No. ¿Qué se le suma? Muy bien, un infiltrado inflamatorio, ¿sí? Esta es una foto para mostrar fibras atrofiadas, musculares, esqueléticas atrofiadas, pero esto es en una enfermedad autoinmune que se conoce como dermatomiositis. Es un proceso autoinmunológico que es la dermatomiositis o la polimiositis, que son las dos variedades. Acá me falta ver si hay afección cutánea, pero esto correspondía a una dermatomiositis. De hecho, la atrofia de los haces musculares periféricos, ¿no es cierto?, es una de las condiciones sine qua non para el diagnóstico de la dermatomiositis. No importa el ejemplo, simplemente para ver otro ejemplo de atrofia muscular esquelética que no sea por desuso, ¿sí? En este caso vinculado a una enfermedad autoinmune. Bueno, pasamos a otra cosa. ¿Qué estamos mirando acá? Estómago. A ver, vos, ¿qué estás mirando acá? Un órgano con vellosidades. O sea, con... ¿Vellosidades tiene? No. Con células secretoras, al parecer, que están organizadas en una mucosa, una submucosa y una muscular. Bien. En la submucosa se aprecian glándulas, estructuras glandulares. Bien, entonces estamos otra vez, ¿no es cierto?, viendo la pared de un órgano hueco, tapizado por una mucosa de tipo glandular,
que tiene un epitelio de superficie, ¿no es cierto? Y tiene un constituyente glandular, ¿glándulas de qué tipo? Mucosas o serosas. Mucosas. Mucosas en una lámina propia, donde se ven algunos vasitos y algunos elementos, ¿cómo se dice? Linfocíticos. Esto que es la muscularis mucosae, donde asienta la mucosa, ¿no? Y para acá abajo ya tenemos con los vasitos, tanto venosos como arteriolares, la submucosa. Bueno, con este aspecto de mucosa, ¿dónde estaríamos parados? ¿En qué órgano? Colon dice por allá. ¿Alguien más? El colon, ¿qué tendría que tener? Criptas de Lieberkühn y mucha célula caliciforme. Cosa que acá no es. Esto colon no es. ¿Qué les parece? Epitelio foveolar, mucosa glandular con glándulas mucosas. ¿Es estómago? Estómago. Esto es cardia, píloro, antro o cuerpo o fondo del estómago. Bueno, si tenemos glándulas mucosas, ¿no es cierto? Si tenemos glándulas mucosas, cuerpo no puede ser nunca, fondo menos. Estaríamos entre el cardias, el píloro o el antro. Generalmente las biopsias se hacen siempre de antro, antro y cuerpo. Entonces, si esto no es cuerpo, debe ser antro. Diferenciarla del cardias y del píloro es un tanto complicado si no nos dicen de dónde está sacada la biopsia, ¿sí? Porque en los tres lugares veo glándulas mucosas. Lo que pasa es que generalmente cuando sacan cardias, sacan a veces o un pedacito de cuerpo o un pedacito de esófago, entonces nos damos cuenta que estamos en el cardias. Eso no puede ser antro si yo estoy viendo epitelio escamoso al lado. Es cardias. Pero para hacer el ejercicio, esto es mucosa gástrica antral. Normal, ¿sí? Totalmente normal. Encontrar algún linfocito entre las glándulas es normal. Tiene que haber menos de 3 linfocitos entre las glándulas y eso es totalmente normal. Y el epitelio foveolar, ¿no es cierto? Característico en la superficie. Ahí lo vemos con más detalle, el epitelio foveolar cilíndrico. A veces el epitelio foveolar puede estar aumentado en número y hay una hiperplasia del epitelio de superficie. No es este el caso, pero podría estar hiperplasiado. Y esto para que vean el detalle de las glandulitas, ven que son glándulas acinares de tipo mucoso, que tienen células absortivas y secretoras de moco. Ahora bien, acá vemos un corte de esa mucosa que tiene algo que no está bien. ¿Qué es lo que vemos que no está bien acá? Las inclusiones lipídicas. Esto es un corte también de la mucosa gástrica antral. Nos cuesta reconocerla, la mucosa gástrica antral, porque su aspecto no se condice con lo que es la mucosa gástrica normal. ¿Qué le vemos de diferente a esto? Hay muchas inclusiones lipídicas. Miren las glándulas, compárenlas con las que vimos recién. Básicamente, ¿qué salta a la vista? Tanto en el epitelio de superficie como en las glandulitas. ¿Qué tiene? Tiene células caliciformes. ¿Es normal encontrar alguna caliciforme en el estómago? Sí, pero acá es grosera. Esto parece más una mucosa colónica que una mucosa gástrica, ¿sí? O una mucosa del intestino que una mucosa gástrica, ¿sí? Entonces, si hay un cambio, ¿no es cierto?, de una célula epitelial mucosa o absorbente, ¿no es cierto?, que se modificó y cuyo fenotipo ahora es el de una célula caliciforme, estamos hablando de qué?
de metaplasia celular, ¿cierto? En este caso se llama metaplasia de tipo intestinal, ¿sí? Metaplasia de tipo intestinal. ¿Por qué? Porque las glándulas empiezan a querer parecerse, y eso es debido a alguna razón que ya veremos cuando estudiemos el estómago, se quieren parecer a las glándulas o el epitelio de superficie intestinal, porque así se bancan mejor, ¿no es cierto?, el entorno a la que están sometidas, ¿no es cierto? Esto es muy común de verlo asociado a procesos inflamatorios crónicos del estómago vinculados con una bacteria que es el Helicobacter pylori, que es una gastritis crónica a Helicobacter pylori. Pero esa gastritis, esa respuesta inflamatoria puede tomar curso hacia cambios metaplásicos. En este caso, metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal, solamente voy a decir, que en el estómago puede ser de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. ¿Por qué la vamos a clasificar? Porque tiene importancia, ¿no es cierto? Ya después lo veremos en detalle. La de tipo 1 es aquella en donde las glándulas tienden a parecerse al intestino delgado. O sea que van a tener básicamente células absorbentes, pueden tener células de Panet y células caliciformes, ¿sí? Con ribete en cepillo. O sea, se parecen mucho al duodeno, al yeyuno. Bien. Y son las que forman cialomucinas. Cialomucinas. Esta se llama metaplasia intestinal completa o de tipo 1. Es la más frecuente y la más inofensiva, podríamos decir. ¿Sí? Porque después hay una metaplasia de tipo 2 en donde la glándula tiende a parecerse, pero a las glándulas del colon. Y la formación de mucinas es mucinas neutras. En este caso, decimos que la metaplasia intestinal es de tipo 2. ¿Sí? Y, de acuerdo a las clasificaciones, podríamos decir tipo 3, algunos dicen 2A y 2B. Esta sería la 2A y esta la 2B, siempre, en todo caso, ¿no? Que también las glándulas se parecen a las del colon. Entonces ya no voy a ver ribete en cepillo, no voy a ver, es poco probable que vea Panet, pero tiene mucha caliciforme. Se parece a la margarita del colon, ¿sí? A esa glándula del colon, pero forman sulfomucinas. Esta, la que forma sulfomucinas, cuyas glándulas se parecen al colon y que nosotros clasificamos como metaplasia intestinal de tipo 3, esa es la más perjudicial, ¿no es cierto? Por supuesto, para saber si forma cialo, neutras o sulfomucinas, tenemos que hacer técnicas especiales, no importa por ahora. Hoy en realidad se le da más importancia a la extensión de la metaplasia intestinal que al tipo de metaplasia intestinal. Pero igual nosotros tenemos la obligación de informar si hay o no hay metaplasia intestinal, cuán importante es, si es leve, focal, moderada, severa, que eso es lo más importante. Y sería interesante saber mínimamente si es completa o incompleta, porque cuando es parecida al colon se llama incompleta, ¿sí? Y si es parecida al delgado se llama completa. Si es completa, me quedo tranquilo, en general no pasa nada. Pero la incompleta, guay con eso. Y en especial si forma sulfomucinas. La que forma sulfomucina es la que tiene tendencia, por eso la metaplasia siempre es de un arma de doble filo, porque esto puede sufrir cambios displásicos, displasia, y terminar en un adenocarcinoma de colon, de estómago, adenocarcinoma de estómago, y en este caso se llama de tipo intestinal, ¿sí? De tipo intestinal. Entonces,
Ojo con este tipo de metaplasia. ¿Qué se refiere cuando dice completa de completa? Completa es cuando se parecen las glándulas al intestino delgado. O sea que tienen células absorbentes, ribetes en cepillo, células de panel. Parece un duodeno, Claro, estás que- mirando, ¿sí? Estas no, estas tienen células absorbentes y caliciformes. Y nada más. Y a esta le llaman incompleta, de tipo 2 o de tipo 3. Ambas aparecen al colon, la diferencia es que una forma mucinas neutras y la otra forma sulfomucinas. La que forma sulfomucinas, esa es la más grave, podríamos decir, la que hay que controlar muy de cerca. No obstante así, si uno trata la gastritis crónica, ¿no?, y erradica el Helicobacter pylori, probablemente la metaplasia retrograde. Sepan ustedes que la metaplasia es un mecanismo de adaptación reversible. ¿Sí? Profe, todas estas metaplasias de tres tipos se producen por una gastritis por helicobacter. Se ven generalmente asociadas a la gastritis, sí. A la gastritis. Y el 80% de las gastritis están vinculadas, gastritis crónicas, no hablo de la gastritis aguda. La gastritis crónica en el 80% de los casos está asociada al Helicobacter pylori. Por lo tanto, es importante buscar el Helicobacter, eso ya lo vamos a estudiar. Buscar el Helicobacter, ver cuánto Helicobacter tiene, dónde está ubicado, ¿no es cierto?, para poner un tratamiento antibiótico adecuado y tratar de erradicar el Helicobacter. Cuando se erradica el Helicobacter, cede el proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Y si ya estaba en estado metaplásico esa mucosa, bueno, lo más probable es que la metaplasia vaya recuperándose y revierta. Pero si la persona no es diagnosticada, no es tratada y esto persiste en el tiempo, o hace una reinfección de Helicobacter y vuelve a hacer la gastritis, etcétera, etcétera, con los años esta metaplasia, si es de tipo completa, puede generar esta alteración. Bueno, eso para que vean ahí, bueno, esta foto justamente se las puse a propósito, para que vean cómo la metaplasia completa se ve con ribete en cepillo, y cómo la metaplasia incompleta no, ¿ven? Que se parece más al colon, esto se parece más al duodeno. ¿Lo aprecian eso? ¿Ven? Caliciformes, células absortivas, ribete en cepillo. Acá no. Estas son células caliciformes y absortivas nada más, sin ribete en cepillo, sin panet. Acá vemos algunas células de panet en la base de las criptas. Esto es completa. ¿Sí? La panet se ve en la completa, o sea, como en el duodeno. Bueno, y esto, si uno quiere, cuando es poquita, a veces uno quisiera, puede hacer una técnica especial para resaltar las células caliciformes, que esto es un Alcian Blue. Se ponen azules las células caliciformes y podemos apreciar bien y medir un poco la intensidad, si es leve, moderada o severa de esa metaplasia intestinal. Muy bien, y el último de los casitos, bueno, esto simplemente para repasar y hacer el diagnóstico del órgano, ¿no? Vemos que esto es un órgano sólido o hueco. Sólido, que está constituido por un estroma de base y glándulas de tipo alveolar, glándulas de tipo alveolar, y ahora vamos a ver cómo están tapizadas esas glándulas. O sea que es un órgano sólido, glándula estromal, cuyas glándulas tienen este aspecto. Bueno, son glándulas tubuloalveolares, que tienen una cubierta epitelial cilíndrica sobre otra capita, que es una capita mioepitelial, y el estroma es fibromuscular liso. ¿No? Con este aspecto, ¿qué les parece? Algunas glandulitas tienen algo de secreción, como acá. ¿Qué les parece? ¿Qué diagnóstico de órgano harían? ¿Vesícula seminal puede ser? No. Para que fuera vesícula seminal, ¿qué tendríamos que ver? Se parece mucho a esto, pero ¿qué tendríamos que ver? Que está bueno, porque a veces cuando nos mandan biopsias de esto, a veces le pegan a la vesícula seminal. Y nosotros nos damos cuenta que lo que estamos viendo es vesícula seminal cuando vemos en el interior de la célula, ¿qué cosa? Pigmento, ¿no es cierto? Lipofucsina. Bueno, entonces esto es Próstata. próstata.
próstata totalmente normal. Ahí para que vean el detalle y la importancia de la doble capa. Una capa interna cilíndrica y una capa, que serían estas celulitas, y una capa externa, que puede ser alargadita, a veces es más clarita la célula, que es una capa mioepitelial. ¿Sí? Bueno, con esto hacemos el diagnóstico de próstata. Y en este corte panorámico ya nos damos cuenta que algo está pasando acá. Esto es un corte, una lonja, un corte histológico completo de una próstata completa, en donde algo nos llama la atención. En principio, acá vemos, esta hendidura se corresponde con ¿qué? ¿Qué hay en el medio de la próstata? La uretra, ¿no es cierto? La porción intraprostática de la uretra, o la uretra prostática. Bueno, que va a estar tapizada justamente por urotelio. Pero acá fíjense que el parénquima, ¿no es cierto?, está desorganizado por la formación de nódulos. Y esos nódulos están constituidos por estroma, por un lado, y por un componente glandular irregular, aumentado en número en las glándulas, algunas de ellas dilatadas con un poco de secreción. O sea que hay un aumento del número de glándulas, un aumento del estroma de esta próstata, que constituyen justamente, ¿qué cosa? Nódulos. Nódulos. Muy bien. Y si estamos hablando de aumento de número, estamos hablando de ¿qué? Hiperplasia. De hiperplasia. Bueno, ahí para que vean un nódulo en particular, ven que hay mucho estroma de base, porque la hiperplasia de la próstata empieza por el estroma. Primero se hiperplasia el estroma y luego empieza a hiperplasiarse el componente glandular. Ojo con esto, porque el mecanismo que lleva la hiperplasia está vinculada a la acción de factores de crecimiento que aumentan el número de células en el estroma. O sea, fibroblastos aumentados, músculo liso aumentado. Pero en el epitelio, en realidad, no hay un proceso de hiperplasia propiamente dicha. O sea, no aumenta el número de células por acción de factores de crecimiento en particular, sino que lo que está disminuida es la muerte celular. Ustedes saben que las células, a medida que se forman, ¿no es cierto?, y evolucionan, crecen y luego, si ya no sirven, van muriendo, se va recambiando el epitelio, ¿no es cierto? Y va muriendo por apoptosis. Bueno, cuando hay una disminución de la muerte celular, trae aparejado una acumulación de células que no mueren, entonces parece que hubieran más células, pero en realidad se acumulan porque no mueren, no porque se repliquen, ¿se entendió? Sí se replican las del estroma, y tiene disminuida la muerte por apoptosis, o células en senescencia se dice. Senescencia quiere decir parada definitiva del ciclo celular. Entonces, quiescencia es cuando el ciclo celular se detiene transitoriamente. Senescencia celular es cuando el ciclo celular se detiene en forma permanente. Entonces, en este caso, tienen disminuida la muerte. O sea, muchas células en estado senescente, donde se paró definitivamente el ciclo celular, por lo tanto se van acumulando células, ¿no es cierto?, que no mueren. ¿Se entendió? Bueno, y ahí vemos, ¿no es cierto?, algunas empiezan a dilatarse porque se empieza a acumular sustancias en su interior, secreción, otras son irregulares. Lo que sí aumenta es el número de glándulas con esta característica. Pero recordemos, esto es un ejemplo de hiperplasia, que aumenta el tamaño de la glándula y que, por supuesto, comprime la uretra a medida que se va generando.
se forma a partir de la zona transicional de la próstata y en especial en los varones después de los 50 años. Profe, ¿la célula esa en senescencia es reversible o...? No, o sea, es una célula que no se para el ciclo celular, entonces no muere, tiene disminuida la capacidad de muerte y se van acumulando las células. O sea, que quedan ahí acumuladas. Claro. En cuanto a las epiteliales, no ocurre lo mismo con las del estroma. Bueno, acá vemos en detalle, pero siempre que veamos básicamente la doble capa, ¿ven? La capa epitelial y la capa mioepitelial, eso es un signo de benignidad en la próstata. Esto es un proceso patológico vinculado a la hiperplasia de la glándula que trae aparejado un aumento del tamaño del órgano y con el tiempo esa formación de nódulos obstruye la uretra y generan un síndrome uretral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir síndrome uretral? Que se obstruye. Entonces, ¿cómo va a debutar o por qué va a consultar el varón? Y va a decir que tiene un chorro babeante, que le cuesta iniciar la micción, o que tiene un chorro bífido, disuria, ¿sí? Alteraciones del chorro miccional, ¿sí? O se orina los zapatos porque tiene un chorrito sin fuerza, porque sale por una manguerita que está aplastada, comprimida, o sale doble, o le cuesta iniciar la micción, o no puede evacuar totalmente la vejiga en algún momento, le sale un chorrito y tiene que quedarse un rato ahí para orinar y tratar de evacuar. Cuando esto es muy importante y la obstrucción es total de la uretra, se dilata la vejiga. Imagínense que la vejiga empieza a contraerse. Después de los 800 mililitros de orina en la vejiga recibe un reflejo que ya lo veremos más adelante, que hace que la vejiga se contraiga, ¿no es cierto? Y entonces uno le informa al cerebro, che, tenés que ir a orinar. Pero ¿qué pasa si se contrae? Se contrae y no puede evacuar la orina porque está obstruida la uretra. Primero, ¿qué le va a pasar al músculo detrusor de la vejiga? Se va, lo mismo que a esto. Se va a hipertrofiar. Se va a hipertrofiar y aparece lo que se llama la vejiga de lucha, con hipertrofia del músculo detrusor de la vejiga, contraveculaciones de la mucosa, ¿no es cierto?, que puede terminar en divertículos, y cuando esto es muy grosero, muy importante, bueno, la vejiga se dilata y aparece lo que se llama el globo vesical. En ese caso, eso es muy doloroso, el paciente va a llegar llorando a la guardia porque no puede orinar. Entonces lo que hay que hacer es, primero que nada, desobstruir la vejiga. Comenzaremos con un beniqueo, se le pone una sondita, una Foley, tratando de pasar por la uretra para evacuar la vejiga. Si eso no es posible, ojo, que a veces las más cancha tienen son las enfermeras, ¿no? Que saben poner las sondas. Si eso no es posible, porque eso tiene que ser de forma delicada, si ya notan un stop, no sigan con la sonda hasta que le perforan la uretra, porque van a ir presos. Entonces, si la sonda no pasa por nada del mundo, bueno, hay que hacer lo que se llama una cirugía menor, ¿no es cierto?, ya en quirofanito, y le hacen una talla vesical acá arriba del pubis, le hacen un cortecito, por ahí le ponen una sonda que atraviesa la pared de la vejiga, evacúan la vejiga, el dolor va a ceder, el viejo le va a dar un beso y después van a estudiar la causa de la obstrucción, que si es un hombre mayor, en el 99% de los casos es por obstrucción prostática, por una hiperplasia prostática. ¿Sí? Esto es un ejemplo de hiperplasia patológica, ¿no es cierto? Hiperplasia patológica y que no es un ejemplo de lesión que pueda predisponer al cáncer. Eso no quiere decir que un hombre con hiperplasia no pueda hacer un cáncer de próstata, pero ese cáncer no se desarrolla a partir de la hiperplasia, ¿se entendió? A diferencia de la hiperplasia del endometrio en la mujer.
La hiperplasia endometrial es un ejemplo de hiperplasia patológica, pero la hiperplasia endometrial puede derivar a un adenocarcinoma de endometrio. Entonces, la hiperplasia endometrial es una lesión, ¿no es cierto?, de doble filo, preneoplásica. Sin embargo, la hiperplasia prostática no es una lesión preneoplásica. ¿Quedó claro? Sin embargo, ambos procesos son mecanismos de adaptación hiperplásicos patológicos. ¿Y por qué se produce ahí la hiperplasia próstata? ¿En la próstata? Bueno, el resultado de la estimulación hormonal. Ahora lo vamos a decir. Yo no quiero entrar a veces en los detalles patogénicos porque por ahora estamos en pato general. Ya eso lo vamos a estudiar en detalle cuando veamos próstata, ¿sí? Pero el resultado es una hiperestimulación hormonal, vinculada a un metabolito de la testosterona que es mucho más activo que la testosterona, ¿no es cierto? Y donde en el paciente aumenta la susceptibilidad del accionar también de este andrógeno, que es la dihidrotestosterona, ¿sí? La dihidrotestosterona es un metabolito de la testosterona que se forma a través del accionar de la 5-alfa reductasa, que es una enzima, primero en el estroma de la próstata, ¿sí? Entonces, ese metabolito se une a los receptores del núcleo porque es un esteroide, todos los esteroides actúan en receptores nucleares de las células, no citoplasmáticos, nucleares, y estimulan mitógenos, que hace que se produzca la liberación de factores de crecimiento como el fibroblástico y el transformante beta, que estimulan la proliferación, en este caso de células estromales, dijimos, ¿sí? De células estromales. Y así empieza la replicación, ¿sí? Y además, ustedes saben que los pacientes, los varones, cuanto más grandes, nos empezamos a parecer mucho hormonalmente más a la mujer, y la mujer al revés, al varón. Vieron que las viejas tienen barba, bigote, qué sé yo, se van quedando peladas, igual que el varón. Y en el varón al revés, se les cae el vello de las piernas, ¿no es cierto? Tienen un aumento relativo de esos estrógenos. En los varones, aumento relativo de los estrógenos. Al haber más estradiol, ¿no es cierto? El estradiol sensibiliza los receptores de andrógenos. Entonces actúa más fácilmente esa dihidrotestosterona en los receptores andrógenos. ¿Sí? Entonces, es por aumento de los andrógenos y mayor susceptibilidad vinculada a los estrógenos. ¿Quedó claro? O sea que la patogenia tiene que ver con una cuestión pura y exclusivamente hormonal. Hormonal, la hiperplasia. Bueno, eso es otra foto para que vean las dos capitas, pero en este caso, acá lo mismo, epitelial y mioepitelial. ¿Las ven las dos capitas? Acá está la célula mioepitelial, como decía antes, acá, y estas son las células epiteliales verdaderas, con sus núcleos basales y células cilíndricas con un moquito, glucoproteínas, que son las que se secretan. La próstata va secretando un líquido prostático que es como una lechita. Bueno, acá vemos en hiperplasia el acúmulo de esas sustancias proteicas, a veces la dilatación de algunas glándulas y la aparición de estos llamados cuerpos amiláceos. Cuerpos amiláceos que son concreciones proteicas, que cuando se calcifican, calcificación distrófica, cuando se calcifican estos cuerpos amiláceos, ven que se ven basófilos por el calcio, se llaman calcoforitos. Calcoforitos. Digo concreciones proteicas. Proteicas. Bueno, y esta foto para terminar la parte de micro, que es una glándula prostática, acá se ve una mitosis, pero bueno, a veces encontramos estas cosas en la histología, que tienen forma de corazón. Bueno, vamos a la macro.